Bienvenidos al canal, a una clase más del curso de electrónica básica. Vamos a ver a continuación en este video, vamos a resolver un circuito en paralelo. Esto es con el fin de enlazar esta clase con la anterior, en la cual contextualizamos el concepto de lo que es el circuito en paralelo, cuáles son sus características, en fin. En base entonces a esos conceptos iremos desarrollando este pequeño ejercicio, este pequeño ejemplo. Espero la clase sea de mucha ayuda. Agradecería si le das me gusta al video, y si eres nuevo y te interesa el contenido, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Vamos entonces con un pequeño ejemplo, el cual aquí tenemos un circuito en paralelo. Sabemos que es un circuito en paralelo por su estructura, que está compuesto por una fuente que está brindando 12 voltios y tres resistencias que se unen en un mismo punto. Aquí tenemos entonces, el voltaje llega directamente a estos puntos de conexión, y nuevamente entonces finaliza acá en el circuito. Estos serían entonces los puntos de conexión que comparten esos componentes. Partiendo de esto entonces, sabemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, lo que va a ser igual al voltaje 2 y lo que va a ser igual al voltaje 3. Lo sabemos porque es una de las características del circuito en paralelo, el cual el voltaje de cada una de los componentes de las resistencias es el mismo que está brindando la fuente, que suministra la fuente, que serían entonces 12 voltios. Las resistencias, tenemos entonces que la resistencia 1 va a ser igual a 6 ohmios. Vamos a poner las unidades. La resistencia 2 también la conocemos, la tenemos, que sería 10 ohmios. Y la resistencia 3, tenemos también la resistencia 3, que sería igual a 8 ohmios. La corriente total del circuito y la corriente que atraviesa cada uno de los elementos es así. Entonces sería la incógnita lo que vamos a hallar. Tenemos que la corriente total va a ser igual a la suma de las subcorrientes que tenemos en el circuito, es decir, a la corriente, vamos a poner acá la corriente 1, a la corriente 2 y a la corriente 3. Tenemos entonces que es la suma de esas subcorrientes, lo que sería la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Para hallar entonces la corriente total, vamos a poner acá corriente total del circuito, vamos a aplicar una fórmula, la que se llama la ley de Ohm. Vamos a ponerla por acá, donde tenemos que el voltaje va a estar sobre la resistencia y la intensidad o la corriente, que es lo mismo. Esta es la fórmula entonces de la ley de Ohm. Por medio de esa fórmula podemos hallar la corriente total o la corriente que atraviesa cada uno de los componentes. Tenemos entonces que para hallar la corriente 1, pues aplicando la fórmula de la ley de Ohm, vamos a decir que la corriente 1 va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Acá lo tenemos entonces, que serían 12 voltios, 12 voltios sobre la resistencia del primer componente, es decir, sobre 6. Aquí lo tenemos entonces. Si queremos ponemos las unidades, o si no, pues lo podemos dejar así también. Sabemos que son 12 voltios dividido sobre 6, que es el valor de la resistencia. Al hacer esta operación vamos a tener entonces 2. Como resultado, 2 y su unidad va a ser en amperios, porque lo que estamos hallando es corriente. Intensidad y digamos que su unidad de medida es en amperios. Para hallar la corriente del segundo componente, vamos a poner acá entonces corriente 2. Nuevamente utilizamos la fórmula, reemplazamos los valores. 12 voltios es el mismo, el voltaje es igual. Solo cambia entonces el valor de la resistencia, que del segundo componente, del segundo elemento, que sería entonces sobre 10. Si realizamos esa operación, 12 dividido 10
nos va a dar como resultado 1,2 amperios. Y para hallar entonces la corriente 3 tenemos que hacemos la misma operación, 12 voltios dividido 8, 12 dividido 8 entonces sería 1.5 amperios. Y la corriente total del circuito la vamos a obtener sumando los resultados de las subcorrientes de cada uno de los elementos, en lo cual el primer resultado que nos dio fue de 2 amperios más 1,2 más 1,5. Esto va a ser igual entonces, si hacemos esa suma, nos va a dar como resultado de 4,7 amperios. Sería entonces la corriente total del circuito. Vamos a ponerlo por acá arriba. Tenemos entonces lo que sería la corriente total del circuito. Ahora vamos a hallar la resistencia total. Para hallar la resistencia total del circuito podemos hacerlo de dos formas. Una forma sería haciendo la suma con recíprocos, lo cual simplemente sería hacer la división de 1 sobre 1, sobre cada uno, sobre el valor de las resistencias, 1 sobre 6. Aquí tendríamos 1 sobre 10 y aquí tendríamos 1 sobre 8. Para esto entonces lo que vamos a hacer, multiplicar, es decir, resolver las fracciones en parejas. Aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar esta operación donde tenemos que, si multiplicamos 10 por 8, vamos a tener entonces el común denominador. Estos dos denominadores los multiplicamos para obtener entonces el común denominador, el cual sería 80. Ya multiplicamos entonces esta primer diagonal acá, 1 por 8, la cual sería 8. Y luego esta otra de acá, que sería 1 por 10, 10. Los signos, si queremos, lo ponemos. Se sabe que este es positivo. Tenemos entonces como signo más. Y acá tendríamos también entonces como signo más. Si hacemos esa operación, tenemos que 10 más 8 sería 18 sobre 80. Esto se puede simplificar. 18 nos quedaría 9 y mitad de 80 sería 40. No tiene entonces más forma de simplificar, nos quedaría de esa forma. El resultado de esas dos fracciones, que fue 9 sobre 40, vamos entonces a resolver lo que sería ese resultado con esta otra fracción que nos quedó acá, el valor de la primera resistencia. Para eso entonces lo que hacemos es que vamos a ponerlo acá. En esta parte vamos a multiplicar los denominadores entonces para hallar el común denominador, lo cual 6 por 0, 0 y 6 por 4, 24. Tendríamos entonces 240. Y de igual forma entonces multiplicamos esta primer diagonal, en lo cual sería 1 por 40 sería 40 y 6 por 9 54. Entonces esto tiene un signo más. Vamos a ponerle entonces 54 y se sabe que este es un término también positivo. Lo vamos a dejar así de esa forma. Aquí vamos a hacer esta suma, lo cual 40 más 54 sería 50 y 40, 94 para 94. Y 240 pues quedaría así, 240. Esto tiene mitad, lo cual sería entonces 47. 240, entonces tendríamos 120. Este resultado quedaría así, 47 sobre 120. Teniendo entonces ya ese resultado de 47 sobre 120, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver estos recíprocos. Este 1 entero que tenemos en la parte de arriba se recomienda de ponerlo, dividirlo sobre 1. Esto no altera el producto y permite que la operación sea más simple. Para esto entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar los internos, 1 por 47, y vamos a ponerlo como denominador. 47
Luego multiplicamos extremos, 1 por 120 sería 120. Y si hacemos esa operación, 120 dividido sobre 47, tendríamos 2.5 ohmios, que sería la resistencia total del circuito. Resistencia total sería de 2.5 ohmios. Esa es una forma de hallar la resistencia total. La otra forma para hallar la resistencia total es que si conocemos el voltaje del circuito, que es de 12 voltios, y conocemos o tenemos el valor de la corriente total, que en este caso sería 4.7 amperios, simplemente aplicando entonces la misma fórmula de la ley de Ohm, vamos a tener que la resistencia total va a ser igual a voltaje sobre corriente, voltaje sobre intensidad. Simplemente reemplazamos valores, en lo cual resistencia total va a ser el voltaje que lo conocemos, que sería 12 voltios, vamos a poner las unidades, dividido sobre la intensidad, que sería 4.7 amperios. Y si realizamos esa operación, tenemos como resultado de que 12 dividido 4.7 nos va a dar este mismo valor, 2.5 ohmios. Esta es la forma entonces como se resuelve un circuito en paralelo. Espero el video haya sido de mucha ayuda y ya nos veremos en la siguiente.